Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. En aquella mañana bochornosa de julio en Tokio, el aire parecía más pesado de lo normal dentro de la Villa Olímpica. Sofía Mendoza Herrera, de 24 años, se despertó antes de que sonara la alarma. Se sentó en la cama, observando las zapatillas gastadas junto a la maleta. Tenía el mismo par desde las selectivas nacionales y todavía llevaban el olor a barro de Oaxaca. Mientras el sol salía por detrás de los edificios, pensó en su hermana, internada años atrás, y en todo lo que la familia había sacrificado para salvarla. Los recuerdos le llegaban en flashes: la venta de las gallinas, el terreno hipotecado, la promesa silenciosa de que un día todo valdría la pena. Afuera, el mundo entero se preparaba para otro día olímpico, pero para Sofía aquel mes no era solo una competición, era una reparación. Cada entrenamiento, cada gota de sudor, era un intento de honrar el precio pagado por su supervivencia y la de su hermana. Sofía caminó hacia el comedor con la calma de quien lleva muchas voces dentro de sí. Saludó a sus compañeros, tomó un café sencillo y observó a los grupos de atletas riendo en varios idiomas. El ambiente era elegante, lleno de uniformes impecables y acentos de élite. Ella, sin embargo, mantenía un aire reservado, casi tímido. Su entrenador, Ramiro, insistía en que se mezclara más, pero Sofía sabía cuál era su lugar. Había aprendido a no esperar acogida donde no era vista como igual. Mientras comía despacio, una empleada japonesa elogió su sonrisa tímida, y ella le dio las gracias en un japonés básico aprendido con videos. En el fondo, sentía orgullo de entender más de lo que esperaban de ella. Llevaba la misma sensación cuando corría entre atletas africanas y europeas, el peso de no ser notada hasta que sorprendiera. Aquella mañana no imaginaba que, pocas horas después, el mundo entero escucharía su nombre. La rueda de prensa de aquella tarde parecía una formalidad, sin emoción. Sofía se sentó junto a otras corredoras latinoamericanas, esperando su turno para responder preguntas genéricas sobre esperanza y orgullo nacional. Al otro lado de la mesa, una mujer rubia se ajustaba el micrófono con gestos ensayados. Era Jessica Morgan, una reportera americana famosa por su tono provocador. Cuando llegó el turno de la delegación mexicana, el ambiente cambió. ¿Creen realmente que pueden competir con las keniatas y etíopes?, preguntó, con una sonrisa contenida. Algunos periodistas rieron discretamente. Sofía entendió cada palabra, incluso sin traducción. Después vino el golpe. La genética y la historia no siempre son generosas, ¿verdad? La sala se quedó en silencio. Nadie reaccionó. Sofía bajó la cabeza, respiró hondo y sintió que le ardía la cara. No respondió. Aprendió desde pequeña que ciertas humillaciones no se enfrentan con palabras, sino con algo mucho más profundo. Cuando terminó la entrevista, Sofía salió rápidamente de la sala. Ramiro intentó alcanzarla, pero ella caminaba con pasos firmes y la mirada perdida. En el pasillo se recostó contra la pared y se quedó parada durante largos segundos. Las palabras de Jessica resonaban en su cabeza, mezcladas con otras ofensas antiguas. Profesores que la llamaban lenta, vecinos que decían que correr era cosa de hombres. Sentía el mismo nudo en el estómago que sintió cuando su madre lloró al vender la radio de la familia. La diferencia era que ahora el mundo entero lo había escuchado. Cuando volvió al alojamiento, se lavó la cara y se encerró en el baño. Apoyó la frente en el espejo y repitió en zapoteco: «No dejes que te maten por dentro». La rabia era grande, pero la vergüenza era mayor, y fue allí, sola, donde decidió, si el mundo quería verla fracasar, vería lo contrario. A la mañana siguiente, Sofía volvió a la pista antes que todos. El estadio aún estaba vacío, el sol comenzaba a salir y el aire olía a hierba mojada. Corrió en silencio, sin cronómetro, sin música, solo escuchando su propia respiración. El recuerdo de la entrevista aún dolía, pero comenzaba a transformarse. Cada vuelta representaba un insulto devuelto, cada paso una respuesta no dicha. Cuando el técnico llegó, ella ya estaba terminando el 6º kilómetro. «Estás loca, niña. La prueba es mañana»,
gritó él. Sofía solo respondió: «Estoy entrenando otra cosa, profe». Ramiro entendió lo que ella quería decir. No era físico, era emocional. A veces la mente necesita correr hasta cansarse de sentir. Aquella mañana el miedo se convirtió en foco y el foco en disciplina. Ramiro no dijo nada más. Sabía que lo que la movía no era rabia pura, era algo más peligroso: dignidad herida. Las eliminatorias comenzaron bajo cielo despejado y calor intenso. Sofía quedó en el tercer grupo, junto a atletas africanas y japonesas. El estadio no se llenó, pero el ambiente era de respeto. Cuando el disparo de salida resonó, Sofía salió controlada, observando cada movimiento de sus rivales. Poco a poco, comenzó a adelantar una a una, manteniendo un ritmo constante y casi invisible. Parecía indiferente al ruido, a la tensión, al sudor que le corría por los ojos. En el último kilómetro, cuando la keniata líder comenzó a disminuir, Sofía aceleró. Cruzó la línea en primer lugar, con un tiempo por encima de las expectativas. El público reaccionó sorprendido. Los periodistas, confundidos, comenzaron a hojear los programas tratando de recordar su nombre. Al otro lado, Jessica Morgan miraba la pantalla del cronómetro, tratando de disimular su incomodidad. Sofía solo caminó hasta el túnel de salida sin celebrar. Sabía que aquello era solo el comienzo, el silencio antes del grito. Después de la carrera, Sofía rechazó entrevistas. «Mi carrera habló por mí», le dijo a un asesor. Volvió al alojamiento, comió arroz frío y durmió durante 2 horas. Cuando despertó, tenía docenas de mensajes de desconocidos, principalmente mexicanos, agradeciéndole por haberlos representado. Leyó algunos y sonrió discretamente. No era afecta a los elogios, pero aquello la conmovió. Por primera vez, entendió que su lucha no era solo suya. En la cena, Ramiro comentó que la prensa americana intentaba minimizar el logro. «Dicen que fue suerte», murmuró él. Sofía respondió sin levantar la cabeza: «Entonces mañana tendremos otra». Pasó el resto de la noche estirando sola en el patio, bajo la luz fría de los postes. Cada músculo parecía pedir descanso, pero ella lo ignoraba. La vergüenza inicial se había transformado en algo más sólido, más peligroso, un tipo de serenidad que antecede a la explosión. Las semifinales se celebraron bajo una lluvia fina. La pista estaba resbaladiza, pero Sofía parecía flotar. El cronómetro marcaba tiempos cada vez mejores y su expresión seguía inalterada. Ramiro observaba desde la tribuna, impresionado. Ya había visto atletas con talento, pero nunca a alguien con tanta hambre silenciosa. En el último tramo, Sofía libró un duelo, directo con una experimentada etíope. Durante metros corrieron lado a lado. Al final, Sofía ganó por menos de un segundo. Cuando vio el marcador, no sonrió. Solo se agachó y tocó el suelo mojado, como si diera las gracias. El público japonés, admirado por la disciplina, la aplaudió de pie. La prensa comenzó a percibir el fenómeno. Jessica, entre los periodistas, fingía indiferencia, pero la tensión era visible. Sofía salió de la pista directa al vestuario, respirando con dificultad. Sabía que estaba gastando el cuerpo, pero no importaba. A veces, ganar duele más que perder. Con 2 días de descanso antes de la final, Sofía se aisló completamente. Dormía mal, comía poco y evitaba cualquier contacto. Ramiro insistió en que se relajara, pero ella parecía en trance. «Profe, esta no es una carrera, es una respuesta», dijo con voz firme. Pasaba las noches recordando su infancia, las carreras improvisadas en las montañas, los pies heridos de tanto entrenar descalza, el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Esas imágenes volvían con fuerza. En Oaxaca, su familia seguía todo por la televisión comunitaria. Su madre encendía velas. Su hermana, ahora curada, lloraba en silencio. El pueblo entero sabía la hora de la final. Sofía no lo imaginaba, pero ya era un símbolo nacional. Mientras los otros atletas pensaban en medallas, ella pensaba en mirar a los ojos de la mujer que la humilló y probar, sin gritar, que los derrotados no siempre son los que llegan después. El día de Mindos, la final amaneció nublado. El estadio abarrotado parecía vibrar en expectativa. Las favoritas africanas se saludaban con ligereza.
Sofía observaba desde lejos, concentrada. Cuando el disparo de salida sonó, se mantuvo en el grupo intermedio. El ritmo era fuerte pero calculado. En cada vuelta estudiaba a sus adversarias. En medio de la carrera comenzó a subir posiciones discretamente, sin esfuerzo aparente. Faltando 2 kilómetros, ya estaba entre las 3 primeras. Ramiro gritaba desde la esquina, implorándole que ahorrara energía, pero ella no escuchaba. El recuerdo de la voz de Jessica sonaba más alto. En el último kilómetro, aceleró como si su cuerpo no tuviera peso. El público percibió lo imposible. La mexicana descalza de las montañas de Oaxaca lideraba el mundo. Las rivales intentaron reaccionar, pero ya era tarde. Sofía cruzó la línea sola, jadeando, rompiendo el récord mundial, y con él, el silencio que la había acompañado desde la infancia. En los días siguientes, el equipo mexicano se convirtió en blanco de bromas veladas en los pasillos de la Villa Olímpica. Algunos atletas extranjeros intentaban demostrar solidaridad, pero la mirada de pena dolía más que el insulto original. Sofía, sin embargo, parecía distante de todo. Hablaba poco, comía sola y pasaba horas mirando fijamente las zapatillas gastadas que usaría en la prueba. Dentro de ella, algo se reordenaba en silencio. El odio no se transformaba en rabia descontrolada, sino en una especie de foco absoluto. Ella había decidido que la carrera de los 5.000 metros sería su respuesta, no por venganza, sino por dignidad. Era el único lenguaje que el mundo entendería. Mientras las cámaras se distraían con las favoritas, Sofía mentalizaba cada vuelta, cada respiración, cada impulso que la separaba de lo que parecía imposible. El técnico, Arturo León, conocía bien aquella mirada. Ya la había visto en los ojos de mineros sobrevivientes, en los de madres que lo perdieron todo y aún así seguían adelante. Él intentó contener su preocupación. No se corre con rabia, Sofía. La rabia gasta energía. Pero ella solo respondió, no es rabia, es memoria. Aquella noche revisó mentalmente todas las subidas de las montañas de Oaxaca, donde entrenaba sola desde los 13 años. Recordó la lluvia cortándole el rostro, los pies sangrando de tanto entrenar descalza, el olor de la tierra mojada tras la lluvia. Esos años de privación habían sido el campo de entrenamiento más cruel y eficiente del mundo. Ahora Tokio no parecía un desafío, sino un destino esperado. Sofía durmió profundamente, sin sueños, como quien ya sabía lo que tenía que hacer. En la mañana de la semifinal, el ambiente estaba pesado. El sol japonés se reflejaba en el asfalto del Estadio Nacional, y el aire húmedo hacía más difícil cada respiración. Las favoritas africanas calentaban en grupo, intercambiando miradas de confianza. Sofía, sola, hizo un trote ligero y algunos estiramientos, sintiendo que su corazón latía a un ritmo que mezclaba calma y furia. Cuando el disparo de salida sonó, se mantuvo atrás, observando el comportamiento del pelotón. No intentaba seguir el ritmo inicial insano. Era paciente, estudiosa. En cada vuelta identificaba patrones, brechas, respiraciones. En el último kilómetro hizo un movimiento rápido y discreto, adelantando a 3 adversarias con precisión milimétrica. Terminó en tercer lugar, garantizando un puesto en la final. No celebró, solo miró el cronómetro y susurró, ahora comienza. En los bastidores, Jessica Morgan seguía la carrera por la transmisión interna de la NBC. Al ver el nombre Mendoza Herrera entre las finalistas, soltó una risa corta. La mexicana milagrosa pasó. Esto va a generar buenas preguntas, dijo mientras ajustaba el micrófono. Para ella, Sofía era una nota a pie de página exótica en medio de las verdaderas estrellas del atletismo. No se daba cuenta de que aquella misma nota a pie de página estaba a punto de escribir la página más impactante de los Juegos. Sin embargo, el destino parecía arquitectar silenciosamente el encuentro final. El editor de la emisora, interesado en el drama reciente, designó a Jessica para cubrir la final de los 5.000 metros. Sería un momento de reconciliación televisiva,
dijeron. Jessica sonrió, sin imaginar que estaba a punto de presenciar su propia ruina pública y que el escenario sería el mismo, donde ella había humillado a un país entero. La noche anterior a la final fue la más larga de la vida de Sofía. La habitación sencilla en la Villa Olímpica parecía encogerse y el ruido del aire acondicionado sonaba como un tambor distante. Ella caminaba de un lado a otro, respirando hondo, tratando de contener la ansiedad. Cogió el celular y vio un mensaje de su madre. «Corre como si fuera por todas nosotras». Lloró en silencio. Recordó a su padre que había vendido la última vaca de la familia para comprar sus primeras zapatillas. A su hermana que sobrevivió gracias a aquel sacrificio. Abin, las 3 de la mañana, se detuvo frente al espejo y susurró: «Ellos van a recordar mi nombre». No había rabia, solo certeza. Cuando el sol nació, ella ya estaba de pie, atándose los cordones con las manos firmes de quien no buscaba gloria, buscaba justicia. El estadio estaba abarrotado, banderas ondeaban, el calor subía del suelo como vapor. Cada atleta tenía la mirada concentrada, pero solo Sofía llevaba una historia entera sobre los hombros. En el bloque de salida, cerró los ojos por un instante. Visualizó las montañas de Oaxaca, el viento, el olor de la tierra mojada. El disparo resonó y ella salió. El pelotón se formó rápidamente, con las keniatas y etíopes marcando el ritmo. Sofía se mantuvo atrás, como siempre. El comentarista americano, en tono sarcástico, observó: «La mexicana comienza tímida, como era de esperar, pero ella sabía lo que hacía». En su cabeza contaba las vueltas como capítulos de una promesa antigua. La carrera no era entre cuerpos, era entre creencias, y ella estaba allí para destruir una narrativa entera con su propio aliento. A los 2000 metros, la diferencia entre Sofía y las líderes era de casi 30 metros. El público japonés, disciplinado, mantenía un silencio respetuoso. Arturo, el técnico, observaba nervioso pero no interfería. Conocía aquella mirada fija, aquel cuerpo que parecía conservar energía de manera casi sobrenatural. A los 3000 metros, algo cambió. Sofía comenzó a aumentar el ritmo, con una cadencia tan precisa que parecía haber sido coreografiada. La distancia disminuyó y las cámaras comenzaron a enfocarla. «Mendoza Herrera avanza», anunció la narradora mexicana con voz temblorosa de emoción. En cada curva, la diferencia caía. Las favoritas se miraron entre sí, sorprendidas. La mexicana, que no tenía genética, estaba desafiando la biología con la fuerza de una nación invisible. A los 4000 metros, el estadio entero ya estaba de pie. Las keniatas aún lideraban, pero el sonido de los pasos de Sofía resonaba como una amenaza inevitable. Jessica Morgan, en la bancada de prensa, se ajustó los auriculares y murmuró: «No es posible». Sofía adelantó a una, luego a otra sin dudar. Su expresión no era de sufrimiento, sino de control absoluto. La cámara acercó su rostro, sereno, concentrado, con gotas de sudor que parecían chispas. Faltando 400 metros, ya estaba lado a lado con la líder mundial. Arturo gritaba, pero ella no escuchaba nada. En aquel instante, la carrera dejó de ser una competición. Era un juicio público, y Sofía era la sentencia. En los 200 metros finales, lo imposible sucedió. Sofía aceleró como si su cuerpo no tuviera límites, abriendo una ventaja de 10 metros en segundos. La multitud explotó. El cronómetro mostraba números que desafiaban la lógica. 14:03:57, nuevo récord mundial. Al cruzar la línea de llegada, no levantó los brazos, no sonrió, no cayó. Solo respiró hondo, levantó la mirada y caminó lentamente en dirección a la bancada de prensa. Las cámaras la siguieron, creyendo que buscaba a su técnico. Pero no, subió las escaleras, ignorando a los guardias de seguridad, y se detuvo delante de Jessica Morgan. Silencio absoluto. El estadio entero contuvo la respiración. Jessica intentó esbozar una sonrisa protocolaria, pero Sofía habló primero, en inglés perfecto. ¿Recuerdas cuando dijiste que no teníamos lo que se necesitaba? Hoy, el mundo vio lo que tenemos. Su voz no temblaba,
Me llamaste inferior. Ahora mírame. Dime que todavía crees eso. Jessica se quedó pálida, sin palabras. Sofía se giró hacia las cámaras. Este oro no es mío. Es de cada niño que corrió descalzo creyendo que no era suficiente. El estadio se vino abajo. En aquel momento, la humillación nacional se transformó en redención colectiva. Sofía Mendoza Herrera no solo había ganado una carrera, había reescrito la historia. La escena se hizo viral en minutos. Las redes sociales explotaron con videos y subtítulos en decenas de idiomas. Hashtags como Run Sofia Run y Mexico is Power dominaron Twitter mundial. La NBC intentó cortar el tramo en vivo, pero ya era tarde. El discurso de Sofía se propagaba como un incendio digital. Mientras tanto, ella bajaba tranquilamente las escaleras del estadio, ignorando micrófonos y fotógrafos. Arturo corrió hacia ella llorando, pero Sofía solo lo abrazó. Terminó, dijo con voz serena. En el fondo, sabía que aquel momento superaba cualquier medalla. Era un ajuste de cuentas entre siglos de subestimación y la valentía silenciosa de un pueblo. Por primera vez, el mundo entero miraba a una atleta mexicana no con lástima, sino con respeto genuino y una pizca de vergüenza colectiva. En los pasillos del centro de prensa, el ambiente era de caos. Editores discutían qué transmitir. Reporteros reescribían titulares en tiempo récord. Jessica Morgan permaneció inmóvil, observando la pantalla gigante que repetía el momento en que fue confrontada. Su nombre, ahora, estaba asociado no al prestigio, sino a la arrogancia. Recibía mensajes de odio y peticiones de retractación instantánea. Sofía, por otro lado, fue llevada por el equipo mexicano a la zona mixta, donde docenas de periodistas esperaban, pero ella no quiso dar entrevistas. Todo lo que tenía que decir ya fue dicho, respondió. Mientras tanto, en las calles de la Ciudad de México, fuegos artificiales iluminaban el cielo. Familias lloraban frente a los televisores. Un país entero, acostumbrado a ser motivo de bromas olímpicas, finalmente sentía que había vencido algo mucho mayor que una carrera. Horas después, en la silenciosa habitación de la Villa Olímpica, Sofía se sentó en el borde de la cama, aún con el uniforme sudado y la medalla colgada al cuello. No podía dormir. El cuerpo le dolía, pero la mente permanecía despierta. Encendió el celular y vio miles de mensajes. Periodistas, políticos, exatletas, personas comunes. Uno de ellos llamó su atención. Una niña de Chiapas escribió: «Corrí descalza hoy porque te vi correr por todas nosotras». Sofía sonrió. Por primera vez, aquello era el verdadero oro. Más que récords, ella había despertado algo que dormía en las entrañas de México, la creencia de que no hay inferioridad cuando hay propósito. La llama que se encendió aquel día no era deportiva, era identitaria, era colectiva. Jessica Morgan, presionada por la repercusión, decidió grabar una disculpa pública. El video, transmitido por la NBC, la mostraba visiblemente afectada. «Me equivoqué, juzgué sin entender. La grandeza no tiene nacionalidad», dijo con la voz embargada. Muchos consideraron el gesto forzado, un intento de autopreservación, pero curiosamente, Sofía no respondió. No había rencor que mantener. En entrevistas posteriores, afirmó: «Cuando alguien te insulta, te da poder. El poder de elegir qué hacer con eso». Esta frase comenzó a circular en murales, camisetas y campañas educativas. La atleta, que un día corrió sin zapatillas, ahora se convertía en símbolo de dignidad y disciplina. No era solo una campeona olímpica, era la traducción viva de lo que México podía ser cuando dejaba de disculparse por existir. La victoria de Sofía también provocó debates inesperados. Universidades comenzaron a discutir el impacto social del deporte en regiones de pobreza extrema. Políticos prometieron inversiones en programas de base. Empresas de zapatillas la buscaron con propuestas millonarias, pero ella rechazó las primeras. «No corro por marcas, corro por memorias», respondió. Esta autenticidad la transformó en algo raro, una figura pública que no parecía fabricada. Periodistas extranjeros, antes escépticos, pasaron a describirla como la atleta que redefinió el orgullo latinoamericano.
Mientras tanto, Sofía continuaba entrenando discretamente en las pistas vacías de madrugada. Para ella, el éxito no era un punto final, sino una extensión del sacrificio. La carrera aún no había terminado, solo había cambiado de terreno. En México, el impacto cultural fue inmediato. Escuelas organizaron carreras en homenaje a Sofía y en comunidades rurales los niños comenzaron a entrenar descalzos, imitando sus videos. Se produjeron documentales, artistas pintaron murales en Oaxaca retratando la victoria. La imagen de Sofía cruzando la línea de meta se convirtió en un símbolo de resistencia nacional. Sin embargo, ella se mantuvo distante de los focos. Prefiero el silencio de la pista al ruido de las entrevistas, decía. Aún así, era imposible escapar del reconocimiento. En una visita a su ciudad natal, cientos de personas la esperaban con flores, música y lágrimas. Sofía, emocionada, levantó la medalla y declaró: «Esto no es mi trofeo, es el espejo de quien creyó cuando nadie más creía». Jessica Morgan perdió su empleo pocos meses después. Su carrera, construida sobre arrogancia y dominio mediático, se desmoronó. Pero, irónicamente, ella misma reconoció el valor de la experiencia. En un artículo publicado en una revista independiente, escribió: «Sofía Mendoza me destruyó y me liberó. Yo vivía en un mundo donde confundía privilegio con mérito. Ella me mostró lo contrario». El texto se hizo viral y por primera vez Jessica recibió elogios sinceros. Mientras tanto, Sofía leía el reportaje en silencio en el aeropuerto de Zúrich, entre escalas de una nueva temporada de competiciones. Sonrió discretamente, no por vanidad, sino porque entendía que la verdadera victoria era esa: transformar al agresor en aprendiz. Con el tiempo, el récord mundial de Sofía pasó a ser analizado por fisiólogos y especialistas. Muchos intentaron explicar cómo una atleta sin estructura, sin altitud controlada y sin tecnología de punta había hecho lo imposible. Ninguna explicación parecía satisfactoria. Un entrenador keniata, en entrevista, resumió: «Ella no corrió con músculos, corrió con alma». Este comentario se convirtió en leyenda. En las universidades mexicanas, el fenómeno Mendoza se volvió objeto de estudio. Sofía, sin embargo, nunca se involucró en esas discusiones. Cuando le preguntaban sobre su secreto, respondía: «No corrí contra nadie, corrí para probar que yo podía». Esta simplicidad desarmaba cualquier intento de mitificación. Era una mujer común que había hecho lo extraordinario sin alejarse de su propio origen. 2 años después, Sofía fue invitada a encender la antorcha de los Juegos Panamericanos en Guadalajara. El estadio entero gritó su nombre al unísono. Mientras subía las escaleras con la llama en las manos, recordaba todo: su infancia, la humillación, el día en que el mundo dudó de ella. Cuando encendió el pebetero, las lágrimas escurrieron discretamente. «No se trata de vencer, se trata de resistir hasta el final», dijo al micrófono. Aquel gesto simbolizaba el ciclo completo de una historia nacida del dolor y transformada en luz. Sofía ya no era solo una atleta, era una referencia moral, una metáfora viva de que la grandeza nunca viene del privilegio, sino de la persistencia que se niega a morir. No obstante, a pesar de la fama, Sofía continuaba fiel a su rutina simple. Vivía en un pequeño apartamento, cocinaba sus propias comidas y entrenaba sola. Rechazaba invitaciones a reality shows y campañas políticas. «No quiero ser un producto, quiero ser recordada como ejemplo», decía. Poco a poco aprendió a lidiar con el peso simbólico de su imagen. A veces se despertaba en medio de la noche y revivía mentalmente el momento de la entrevista en Tokio, no con rabia, sino con gratitud. «Sin aquello, yo nunca habría llegado a donde llegué», pensaba. Era la paradoja de la superación. El golpe que destruye es el mismo que despierta. Cierta mañana, mientras entrenaba sola en una pista pública, un niño se acercó tímido, traía un cuaderno gastado y pidió un autógrafo. Dijo que quería ser corredor, pero su padre creía que era cosa de gente pobre. Sofía detuvo el cronómetro, miró al niño y respondió: «Yo también era pobre, pero nunca dejé que nadie decidiera lo que yo podía ser». Escribió una dedicatoria corta
y volvió a correr. Minutos después, se dio cuenta de que el niño la observaba en silencio, con los ojos brillantes. Aquella escena simple la marcó más que cualquier premiación. Entendió que la grandeza no está en el podio, sino en las semillas invisibles que una historia planta en otra vida. Sofía siempre había dicho que corría por memorias. En aquel instante descubrió que también corría por futuros. A pesar del reconocimiento, la rutina de Sofía nunca dejó de ser solitaria. Amigos de la infancia se alejaron y la fama creó barreras que ella no supo administrar. Algunas noches, la quietud del apartamento le pesaba. Miraba la medalla sobre la mesa y se preguntaba si había valido la pena. La respuesta venía despacio, entre respiraciones. Sí, pero costó caro. Sofía había aprendido que la superación tiene un precio emocional que pocos perciben. Era admirada por millones, pero comprendida por pocos. En entrevistas, evitaba dramatizar. Vencer es soportar el silencio después del ruido, decía. Esta frase se convirtió en emblemática, citada en reportajes y conferencias. En el fondo, era solo un intento sincero de traducir la soledad que acompaña a quien supera su propio límite, y después necesita seguir existiendo. Con el paso de los meses, Sofía fue invitada a dar conferencias en escuelas y proyectos sociales. Al principio se negaba. No se veía como ejemplo, solo como alguien que hizo lo que tenía que ser hecho. Pero insistieron tanto que terminó aceptando una invitación en Oaxaca. Delante de cientos de niños, habló con simplicidad sobre miedo, rabia y persistencia. La diferencia entre quien vence y quien desiste no está en el talento, está en el día en que decides no parar, dijo. Los niños la aplaudieron de pie y ella lloró por primera vez ante un público. En aquel instante percibió que su historia ya no era suya. Pertenecía a las personas que todavía luchaban, a las niñas descalzas que creían poder ser algo más. Y ese pensamiento la calmó. Durante un viaje a Europa, Sofía se reencontró con Jessica Morgan por casualidad en un evento deportivo en Berlín. La periodista se acercó, vacilante, sosteniendo un libro. «Es mi disculpa en forma de páginas», dijo. Era un ejemplar recién lanzado titulado «Aprendiendo con la humillación». Sofía aceptó el regalo y sonrió, sin ironía. Conversaron por unos minutos sobre deporte, prensa y humanidad. Jessica contó que había abandonado la televisión y ahora trabajaba en proyectos educativos. «Cambiaste mi vida», admitió. Sofía respondió solo. Entonces valió la pena. Cuando se despidieron, hubo un silencio respetuoso, de esos que cierran un ciclo sin necesidad de perdón formal. A veces, la superación no está en vencer al otro, sino en transformar lo que el otro representa. De vuelta a México, Sofía encontró dificultad para readaptarse a la rutina común. Las personas esperaban de ella discursos grandiosos, gestos inspiradores, pero todo lo que quería era correr. La prensa continuaba buscándola, y cada aparición pública se convertía en titular. Un día, exhausta, apagó el celular y fue a correr por las colinas donde entrenaba en su juventud, sin cámaras, sin cronómetro, sin público. Solo el sonido del viento y el olor a tierra mojada. Se sintió libre nuevamente. Percibió que el verdadero éxito es poder volver al punto de partida sin vergüenza de quien se fue. Y cuando llegó a la cima de la colina, vio el pueblo a lo lejos. La pobreza todavía estaba allí, pero ahora había esperanza. Y ella entendió que el milagro nunca fue la carrera, fue seguir creyendo a pesar de todo. Meses después, Sofía recibió una carta de la Federación Mexicana de Atletismo invitándola a ser entrenadora asistente. La propuesta la sorprendió. Dudó, pero terminó aceptando. Quería transmitir lo que había aprendido. No técnicas, sino resiliencia. En el primer día, delante de jóvenes promesas, dijo: «El cuerpo gana pruebas, la mente gana días». Los alumnos la escucharon en silencio. No era una charla motivacional, era una verdad vivida. Sofía pasó a entrenar al grupo con rigor, pero también con empatía. Sabía reconocer cuándo el llanto era físico o emocional. Poco a poco se convirtió en una figura casi maternal. Algunos atletas decían que ella tenía la mirada de quien ve lo que nadie admite sentir. Tal vez porque ella realmente veía.
y entendía. En una de las tardes de entrenamiento, una joven se rindió en medio de la pista y lloró, diciendo que nunca sería como Sofía Mendoza. La entrenadora se acercó, se sentó a su lado y respondió: «Menos mal, el mundo no necesita a otra Sofía, te necesita a ti completa». Esas palabras quedaron grabadas en todos los presentes. Era el tipo de sabiduría que no viene de libros, sino de heridas cicatrizadas. Sofía aprendió que enseñar es más difícil que competir, porque exige paciencia y desapego. Al ver a sus alumnos mejorando, sentía orgullo, pero también un vacío leve, el de quien entrega el testigo y percibe que la vida es una carrera continua, hecha de llegadas que se convierten en salidas para otros. Con el tiempo, la historia de Sofía pasó a ser contada en documentales y clases de ética deportiva. Muchos la trataban como heroína nacional, pero ella evitaba esa palabra. «Los héroes no sangran, y yo sangré», decía riendo. Aún vivía en el mismo apartamento sencillo y mantenía fotos de su familia esparcidas por la sala. En una de ellas, su hermana menor sostenía la radio con la que escucharon la final olímpica. Era un recordatorio silencioso de dónde empezó todo. Veces, al mirar la foto, Sofía pensaba que su trayectoria no cabía en titulares. Estaba hecha de días anónimos, de cansancio, de elecciones pequeñas y firmes. Y tal vez fuera eso lo que hacía que todo fuera tan verdadero. La humanidad que persistía detrás del mito. Cierto domingo, mientras caminaba por un mercado en Oaxaca, una señora mayor la reconoció y se acercó despacio. «Mija, gracias por hacernos levantar la cabeza otra vez», dijo con los ojos llorosos. Sofía se emocionó. Abrazó a la mujer y respondió: «No fui solo yo, fuimos todos». Este breve encuentro resumió el impacto invisible de su historia. Lo que comenzó como humillación individual se había transformado en redención colectiva. Cada persona que se veía en ella cargaba un pedazo de la misma herida, la de un país subestimado que aprendió a resistir sonriendo. Y en aquel abrazo anónimo, Sofía percibió que la superación más profunda no sucede delante de las cámaras, sino en las esquinas de lo cotidiano, cuando alguien vuelve a creer por causa de ti. En aquel mismo mes, Sofía escribió una carta para sí misma, guardada en un cajón que rara vez abría. «No olvides de dónde vienes, no pierdas el silencio que te salvó, y si un día la vanidad intenta engullirte, vuelve a correr descalza». Firmó con su nombre completo y la fecha. Era su forma de mantenerse anclada. A veces leía la carta en días de duda, como quien consulta un mapa antiguo. Cada palabra recordaba el porqué de todo: la familia, el dolor, la fe silenciosa. Sofía sabía que la gloria es efímera, pero la integridad es permanente. Y en el fondo era eso lo que quería dejar. No un récord, sino un ejemplo que sobreviviera al tiempo. La multitud aún rugía, pero Sofía caminaba en línea recta, ignorando a fotógrafos, oficiales y guardias de seguridad. Cada paso que daba en dirección a la zona de prensa parecía romper décadas de silencio impuesto a su gente. Jessica Morgan, detrás de la bancada, intentaba recomponer su postura, sin imaginar que la mujer sudada, envuelta en la bandera mexicana, estaba a punto de redefinir el concepto de dignidad en vivo. Sofía respiró hondo, se detuvo delante de ella y encaró sus lentes con serenidad y firmeza. Por unos segundos, el estadio entero pareció contener el aire. Era el momento en que el insulto público y el desprecio encontrarían su consecuencia. Un productor intentó interrumpir, pero Sofía levantó la mano y habló en un inglés cristalino. «Miss Morgan, usted dijo que yo era genéticamente inferior». Hoy, la ciencia fue corregida por la verdad. El público se congeló. La victoria olímpica se había transformado en un juicio moral global. La cámara centró el rostro de Jessica, cuya expresión alternaba entre incredulidad e incomodidad. Sofía, con voz firme y sin elevar el tono, continuó: «Usted cree que el éxito pertenece solo a quien nace con privilegios, pero yo nací donde no había pista, ni zapatillas, ni entrenador. Solo había polvo,
hambre y voluntad. Y eso fue lo que me trajo hasta aquí. Detrás de ella, el marcador aún exhibía el nuevo récord mundial, 14:03:12. Era más que números, era una sentencia histórica. Los periodistas extranjeros, hasta entonces distraídos, comenzaron a filmar con sus celulares. Cada palabra de Sofía atravesaba barreras culturales y lingüísticas, convirtiéndose en símbolo. Usted nos llamó inferiores, pero es el carácter, no el confort, lo que define la grandeza humana. El silencio en el estadio se transformó en respeto absoluto. Jessica no respondió. No había argumento que sostuviera la arrogancia delante de la verdad viva. Mientras Sofía hablaba, millones de mexicanos asistían desde sus casas, bares y plazas públicas, paralizados por la emoción. En Oaxaca, su madre, con el rostro cubierto de lágrimas, sostenía la antigua foto de su hija entrenando descalza. El reportero local, que antes se había burlado de la chica de las montañas, ahora narraba con voz embargada. Esa es la nueva historia de México. En las redes sociales, el discurso de Sofía comenzaba a hacerse viral, traducido a decenas de idiomas. Hashtags de orgullo nacional inundaban el mundo digital. Sofía, sin embargo, no pensaba en fama, pensaba en justicia. Mi pueblo no es pobre de espíritu, es rico en valentía, y cada paso que di fue por ellos. Cuando terminó, inclinó la cabeza en señal de respeto y se retiró tranquilamente. Jessica se quedó inmóvil, tragando su propio veneno delante de las cámaras. Era el fin simbólico de una era de desprecio, disfrazado de periodismo. En los minutos siguientes, la transmisión oficial cortó a repeticiones de la carrera, pero el discurso de Sofía dominaba todos los titulares. La respuesta más poderosa jamás dada en un estadio olímpico, decía un portal británico. De la humillación a la redención, escribía otro francés. Mientras tanto, Sofía se sentaba sola en el vestuario, con el cuerpo exhausto y las manos temblando de adrenalina. Se quitó las zapatillas y observó las suelas quemadas, recordando las carreras descalzas en la tierra roja de su infancia. Afuera, todo México gritaba su nombre. Adentro, ella susurraba para sí misma: «Fue por ti, Ana, por todos nosotros». Ana, su hermana, cuya enfermedad casi destruyó a la familia, era ahora la razón de cada lágrima y victoria. El ruido distante de las tribunas parecía un eco del pasado, el sonido de las calles de Oaxaca convirtiéndose en aplauso universal. Al día siguiente, la rueda de prensa estaba abarrotada. Sofía llegó puntualmente, vistiendo el chándal verde y blanco de la delegación, con el cabello recogido y el semblante sereno. Las preguntas eran insistentes. ¿Planeó confrontar a Jessica Morgan? ¿Teme represalias de los medios americanos? ¿Cómo se siente al ser llamada símbolo nacional? Sofía respiró y respondió: «Yo no planeé nada. Yo solo no podía dejar que mintieran sobre quiénes somos». El auditorio aplaudió. Una reportera japonesa preguntó sobre el secreto de su resistencia. Sofía sonrió. «El hambre es el mejor entrenador que existe, y el amor, el combustible que nunca se acaba». La respuesta cruzó el mundo en segundos. En aquel instante, Sofía dejaba de ser solo una campeona olímpica. Se convertía en una embajadora de dignidad humana. Ningún patrocinador, título o trofeo podía medir el tamaño moral de aquel gesto. En Washington, la emisora responsable por Jessica Morgan enfrentaba una ola de críticas sin precedentes. La hashtag #ButRespectSofiaMendoza superaba los 100 millones de menciones en pocas horas. Intelectuales, atletas e incluso expresidentes comentaban el episodio, ensalzando a la mexicana como símbolo de resistencia. Mientras tanto, en Oaxaca, autoridades locales organizaban una vigilia en la plaza central. Niños corrían con banderas, mujeres entonaban himnos y ancianos lloraban abrazados delante de una pantalla gigante. El nombre Sofía Mendoza Herrera estaba ahora grabado no solo en placas de oro, sino en el corazón colectivo de un pueblo. Aún así, ella rechazó entrevistas exclusivas e invitaciones millonarias.
No quiero vender el dolor, le dijo al comité mexicano. Quiero transformarlo en escuela. Su propósito no era revivir el insulto, sino garantizar que ninguna niña de Oaxaca tuviera que probar su humanidad corriendo contra el mundo. En los días siguientes, Sofía regresó discretamente a México. Ninguna alfombra roja, ninguna comitiva política, solo su maleta sencilla y la medalla guardada en un paño de algodón. Al desembarcar en Oaxaca, fue recibida por cientos de habitantes. Un niño de 8 años corrió hacia ella y dijo: «Yo quiero correr como tú, Sofía». Ella se arrodilló y respondió: «Entonces corre, pero corre por amor, no por rabia». Las palabras conmovieron a todos a su alrededor. El ayuntamiento la invitó a dar un discurso, pero ella prefirió visitar el antiguo sendero donde entrenaba. Subió la colina descalza, respiró el aire seco y sonrió. El horizonte era el mismo de siempre, pero todo había cambiado. La niña pobre que un día corrió detrás de un sueño, ahora corría al frente de una nación entera, y el mundo entero por fin corría detrás de ella. La noticia de que Sofía planeaba crear una fundación para jóvenes atletas de origen humilde generó conmoción. Empresas, universidades y excampeones ofrecieron apoyo inmediato. Ella bautizó el proyecto como Pies de Fuego, en homenaje a las carreras infantiles en los senderos de tierra. La misión era simple: financiar zapatillas, alimentación y entrenamiento para niñas que soñaban alto, pero comenzaban de la nada. En rueda de prensa dijo: «El talento no es privilegio, es semilla, solo necesita suelo fértil». Su visión inspiraba no solo el deporte, sino la sociedad. El caso Morgan se había convertido en un hito, estudiado en universidades como ejemplo de ética, resistencia y narrativa cultural. Sofía rechazaba el título de heroína, prefiriendo ser llamada testigo de la fuerza mexicana. Y tal vez fuera exactamente eso lo que la hacía aún más grande: la negativa a transformar el dolor en vanidad. Años después, documentales y libros recontarían aquel día en Tokio. Cada uno destacaba un ángulo: el drama deportivo, el contexto sociopolítico, la dimensión psicológica, pero todos convergían en un punto: la valentía de Sofía trascendió el deporte. Un psicólogo deportivo describió su desempeño como un estado de trascendencia emocional, en el que el cuerpo responde al propósito y no a la biología. Científicos intentaban entender cómo había mantenido el ritmo final. Sociólogos, cómo su historia redefinió el imaginario nacional. Sofía, sin embargo, decía poco. Prefería seguir entrenando, orientando a jóvenes y visitando escuelas públicas. «El oro brilla un día», decía, «pero el ejemplo ilumina generaciones». Su carrera ya no era contra el tiempo, sino a favor de la memoria colectiva, la memoria de que México, tantas veces humillado, supo responder con grandeza, inteligencia y corazón. En la celebración de 10 años de su victoria, el Estadio Nacional de Oaxaca fue rebautizado como Arena Sofía Mendoza. Allí, delante de 60,000 personas, ella encendió una nueva antorcha simbólica. No había arrogancia ni discurso inflamado, solo un agradecimiento simple: correr es resistir, resistir es existir. Niños subieron a la pista imitando sus pasos, mientras pantallas gigantes exhibían la escena de Tokio: la mirada firme, la respuesta tranquila, el silencio mundial. Era el cierre perfecto de un ciclo. La mujer que un día fue llamada genéticamente inferior había elevado el ADN moral de una nación entera, y mientras el himno nacional resonaba, Sofía sonrió discretamente, no por orgullo, sino por paz. El mundo podía olvidar récords, pero nunca olvidaría la dignidad de una mexicana que hizo de la humillación el combustible de la inmortalidad.